Hoy convoco a que construyamos el segundo piso de la transformación. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal en el segundo piso, servidor Edwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este martes 2 de julio del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia del segundo piso. Señores, es evidente que para varios ministros simplemente es inminente esta reforma al Poder Judicial. En esta ocasión, sale a entrevista uno de ellos, el ministro de la Suprema Corte, Lainez Potisek, con Joaquín López Dóriga, hablar sobre esta reforma al Poder Judicial. Sin embargo, el que termina furioso es el mismo Joaquín López Dóriga, porque le cuestiona: yo nunca he creído en estos foros. Pocas palabras, ¿para qué van a hacerse lejos ahí si saben que los van a fregar? El ministro simplemente hasta terminó echándole flores a la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, a decir que es una persona muy capaz e inteligente. Y Dóriga simplemente molesto porque se están prestando a esto los ministros. No, bueno. Andan furiosos ante esta situación. Ciertos ministros, como el señor Potisek, está en contra de la reforma, pero él sabe que esta es inminente. No hay marcha atrás. Pero así se enfureció Joaquín López Dóriga. Vean ustedes. Que te conozco hace muchos años y que llegó a la Corte en 2015. 2015. Sí. Llegaste al mismo tiempo que Norma Piña, ¿no? Sí, llegamos juntos. O sea, ¿te faltaría cuántos años? Este diciembre cumplo 9, son 15. 6 y medio próximamente. Más o menos, 6 y medio. A ver, yo nunca he creído en los foros abiertos del Congreso. Nunca. ¿Por qué? Porque nunca ha servido para nada. Y ese foro de la reforma al Poder Judicial no me hace cambiar mi opinión. No van a servir para nada. Porque el presidente López Obrador dijo que la elección de jueces de circuito, jueces de distrito, magistrados y ministros de la Corte es por voto. Y eso es irreductible, dijo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, a ver, Joaquín, yo te diría que a mí me parece que todavía poner sobre la mesa del debate ese punto, que es el punto más álgido definitivamente de la reforma, es un deber que tenemos quienes estamos en esto, el aportar elementos a todos los legisladores y a la sociedad en su conjunto para que entiendan la magnitud de lo que estamos hablando. Fíjate, a mí me gustó mucho, si tú viste el foro del jueves, los consejeros de la Judicatura dieron una serie de datos, a mí me gustó mucho, como que nos complementamos mucho, sobre qué es la carrera judicial, cómo se pone un examen, cómo se pasa un examen, cómo se llega a ser juez. Otra persona habló de la parte disciplinaria, cuántas sanciones se han impuesto, qué órganos hay para sancionar en el Poder Judicial. En fin, creo que el que los legisladores vean realmente el verdadero problema, o sea, qué es lo que hay ahí, yo sigo confiado en que sí puede cambiar la decisión. Yo soy un escéptico, Javier, pero que además el otro día hablaba con Jorge Alcocer aquí mismo, donde estás tú, que yo creo que nos hemos desviado de la discusión. Porque yo creo que la discusión fundamental en este momento, de aquí el 23 de agosto que define el INE, sí, el número de diputados plurinominales para cada partido, a mí el tema fundamental tendría que ser y debe ser la sobrerepresentación. Porque de ese depende todo lo demás que estamos hablando. Es decir, que efectivamente el INE le dé, como anunció, al día el lunes 3, va a ser, ahora pasado mañana un mes, el lunes 3 de junio, al día siguiente de la elección, en Palacio Presidencial, teniendo aquí el presidente López Obrador la bandera y el escudo nacional, la secretaria de Gobernación, como en los tiempos del priismo, dio a conocer la mayoría calificada de Morena y aliados
tanto en la Cámara de Diputados como el Senado, cuando esa es una función exclusiva del INE y tiene de plazo hasta el 23 de agosto. ¿No deberíamos de estar discutiendo, ministro Lainez, la sobrerepresentación? Yo coincido total y absolutamente contigo, sobre todo que el tema, mira, es dar el mérito a todos estos demócratas que lucharon durante años, tú lo sabes, durante años, desde las épocas de López Portillo. En el 97. Y antes, o sea, para adelante, en que la minoría tuviera voz. Llegar al Congreso y no solo llegar a que tuviera voz. Es decir, estaba yo revisando el otro día la exposición de motivos de la reforma del 77. Ajá. Y los dictámenes de tanto Cámara de Diputados como senadores, y decían, sí, el gobierno corresponde a la mayoría, pero siempre en consenso con las minorías. Sí, un gobierno más o menos decía que gobierna sin escuchar y sin tomar en cuenta a las minorías, no es un gobierno popular, aunque tenga más o se base solo en la mitad más uno. Me encanta esa frase. Ese era el espíritu del legislador, ¿no? Exactamente. Ese es el espíritu del legislador y del constituyente también, para precisamente que esas minorías fueran escuchadas y estén representadas y sean escuchadas, y nunca más llegar a esos tiempos donde precisamente un partido y un presidente tuviera todo el poder o toda la, digamos, la posibilidad de decidir el destino de un país sin escuchar a las minorías. Por eso a mí se me hace fundamental el tema de sobrerepresentación. No es mi tema, no soy un experto, pero creo que ahí está la Constitución, ¿sí? La interpretación letrista definitivamente, desde mi punto de vista, no sirve. Nunca se interpreta la Constitución de manera letrista, sino que hay que entender y extraer su contenido. Sobre todo, yo le diría, como un reconocimiento a todos aquellos que luchamos o que lucharon durante tantos años por precisamente controlar el poder y hacer un país democrático y un país plural. Bueno, pero lo que pasa ahora es que, por ejemplo, el presidente López Obrador nunca ha recibido a la oposición, ni a los legisladores de la oposición, ni a los dirigentes de los partidos de oposición. Ya sé que esa no es tu, no es tu ventanilla, pero hablando del espíritu del legislador. Sí, por eso retomo lo que tú dijiste. Yo creo que el INE y en su momento pues el tribunal tendrán que analizar el tema de la sobrerepresentación, pensando sobre todo en la historia de este país y en la evolución hacia la democracia que ha tenido. Híjole, señor ministro Lainez, te veo de un esperanzado, ¿sí? Que choca con mi realidad, que choca con mi escepticismo, porque el INE nunca va a pensar en eso, en este INE, ¿sí? Ni los legisladores van a pensar en lo que se expuso en el foro del jueves, y ni el de hoy en Guadalajara tampoco. Nada, les entra por aquí y les sale por aquí. Yo creo que hay mucha gente sensata también en el Congreso y gente que sí escucha. Sí, pero la bancada morenista son soldados del presidente. Bueno, hay que pensar también que estamos ante un inminente también cambio de presidencial, con una presidenta electa que yo, aunque conozco poco, he estado pocas veces en contacto, a mí me parece una persona de una inteligencia enorme y pues, con una gran responsabilidad que tendrá a partir de octubre. Sí, pero esto lo van a resolver en septiembre, en el último mes de López Obrador. Es cierto. En fin. Yo confío. Ahora, en el tema de la reforma judicial, que también quiere el presidente en septiembre, ¿sí? Yo creo que por los años de ostracismo informativo o de reserva informativa del Poder Judicial, de ministros de la Corte, que hemos ido rompiendo poco a poco mutuamente, ¿sí? Pues la gente no tiene ni idea, solo tiene idea de lo que se dice de los jueces, de los fallos que no son populares. Es correcto. Ajá. ¿Sí? Y que como ustedes son como el árbitro del fútbol. Si gané, qué buen árbitro; si pierdo, árbitro vendido. Es correcto. Ese es el juez, el magistrado y el ministro. Por eso, Joaquín, yo parto precisamente de dónde está el diagnóstico. A mí me gustaría ver, para una reforma de este calado como la que se pretende, que si tú lo ves, si no quiero ser alarmista, pero es rehacer todo de cero. ¿Sí? Porque elegir, deja tú las ministras, sino todos los jueces, todos los magistrados, y ahorita tendremos oportunidad de entrar a fondo
cómo en realidad terminas con la carrera judicial. Entonces, primero tienes, o sea, lo que yo digo es dónde está el diagnóstico que nos lleva a decir esto es corrupción, todo es ineficacia, todo es nepotismo. O sea, yo no he visto, lo digo con el mayor respeto para el Congreso o para quien elaboró la iniciativa, donde está ese diagnóstico. Hay una, tienes razón, la percepción ciudadana, me podrían decir, están reprobados, ¿no? Digamos en... No están divididos. Exactamente, pero bueno, vamos a decir no tienen una percepción. Yo ahí creo dos cosas y tienes razón. Primero, y lo dije yo en el foro, no hemos sabido, es cierto, en los últimos años acercarnos más y explicar un poco qué es el Poder Judicial, qué hacemos y qué hemos logrado. Y qué les afecta. Hasta la fecha, que les afecta. Lo otro, tienes mucha razón. Tú haces una encuesta, pero una encuesta que no distingue, primero, si estamos hablando de justicia local o federal. Y no porque la ciudadanía sea tonta o no tenga educación. Yo creo que en cualquier país, o sea, yo te puedo decir que los franceses también tienen dificultades en entender lo que es el tribunal de casación, el juez de instrucción, o sea, porque son cuestiones pues, que atañen a quienes están inmersos en eso o lo vivieron. Entonces, por ejemplo, cuando se dice la población mayoritariamente reprueba al Poder Judicial, ¿cuál ha sido su contacto de entrada a la justicia? Seguramente la justicia local. Sí. Que yo llevo años, Joaquín, diciendo, este país hace reformas a nivel federal, muy importantes y todo, pero la justicia local es una asignatura pendiente. ¿Qué es la entrada del ciudadano, de verdad, a lo que es la justicia? El feminicidio, el homicidio, el robo en casa de habitación, el contrato de arrendamiento que no se cumple, en fin, El choque, las lesiones, homicidio, eso es la justicia local. Sí, llegarán al amparo después de 2 instancias y después, pero realmente ahí nunca hemos puesto el punto para ver dónde están también las fallas que más le duelen a la sí. ciudadanía. Porque el Poder Judicial Federal, pues sí, ve los asuntos federales que son de otra magnitud, delincuencia organizada o una concesión petrolera, o en fin, estás hablando de otros niveles. Y si vi amparo en la protección de los derechos humanos. Y creo que ahí el Poder Judicial no ha fallado, en mi opinión. Pero entonces tienes eso. Y segundo, tú lo acabas de decir. Claro que en una evaluación, cuando tú vas a evaluar un Poder Judicial, pues a quienes perdieron, pues te van a decir es un juez muy malo o una jueza muy mala. Quienes ganaron, pues te va a decir que no. Yo creo que todo eso se tiene que evaluar como parte de un diagnóstico antes de decir ese poder es la corrupción total. Yo decía el viernes, yo no puedo creer, Joaquín, hace 30 años, en la reforma 94-95, sí, cuando yo decía México le apostó a un cambio trascendental. Y era trascendental porque estábamos saliendo, o íbamos a salir ya de un régimen. Sí, fue en diciembre del 94. Exactamente. ¿Sabes cómo designaban antes a los jueces y magistrados? Pues el presidente de la República. Los jueces y magistrados, los ministros. Por eso. ¿No? Y a los ministros y ministras del presidente de la República en un Congreso sin equilibrio, ¿no? Pues ya lo ven, el que anda más furioso es Joaquín López Dóriga al decirle para qué van a esos foros y simplemente se va a dar y va a ser en el último mes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Doblegados andan ya estos ministros. Ya ven, ahora sí hablan y tiran flores a la nueva presidenta. Lo que hay que ver. Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, vamos a fomentar la cuarta transformación, porque ya estamos en el segundo piso.